En el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson vamos a recibir al doctor Fabián Kremaski, médico, neurólogo, especialista. Nos acompaña en numerosas oportunidades. Él es profesor de Neurología Clínica y Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas Mendoza y también de la Universidad Nacional de Cuyo. Además es presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación y, trabaja en distintos hospitales, el Santa Isabel de Hungría, el Hospital Universitario, por supuesto en Fuesmen, y nosotros le agradecemos muchísimo por estar con nosotros compartiendo esta noche. Gracias, doctor, buenas noches, bienvenido. Hola Victoria, buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Justamente hoy se está haciendo una referencia a este Día Mundial y tiene que ver con la concientización. Nosotros adherimos plenamente. Hablemos un poco de la enfermedad de Parkinson y también qué relación tiene con la posibilidad de cirugías, de aplicar la inteligencia artificial a solucionar este problema. Bien, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva. ¿Qué significa neurodegenerativa? Esta palabra nos está indicando que algunas neuronas en ciertas partes específicas del cerebro se van muriendo con el tiempo. Esto hace que una sustancia química que se llama dopamina disminuya en el cerebro. Y esta disminución de la dopamina, entre otras alteraciones químicas, hace que el paciente empiece a tener las manifestaciones clásicas de la enfermedad. La lentitud en los movimientos, la rigidez, la inestabilidad y el temblor famoso, que no es exclusivo de esta enfermedad. De hecho, el temblor más frecuente es el temblor esencial benigno, que no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson. Y a su vez la enfermedad de Parkinson, no todos los pacientes tienen temblor. Estos son los trastornos motores. Y después hay trastornos no motores de la enfermedad que son más inespecíficos, como constipación, trastorno del sueño, ciertos dolores, etcétera. Esa sería la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿esto se detecta en qué edades? ¿Qué la causa? Y sobre todo, al ser una enfermedad degenerativa que se supone que va a ir en progreso, ¿qué se hace? Bien, hay dos grandes grupos etarios. No significa que exclusivamente se van a dar en uno o en el otro, pero la mayoría de los pacientes se dan o después de los 70 años o en una presentación más juvenil antes de los 40 años. La importancia de esto radica en dos aspectos. Primero, cuando el médico detecta en su consultorio los síntomas típicos de la enfermedad que acabamos de mencionar, la enfermedad empezó hace 10 años antes. Eso es un tema importante porque mucha de la investigación actual está abocada a ver cómo diagnosticar lo antes posible la enfermedad. Nos lleva inclusive a estrategias terapéuticas diferentes. No es lo mismo tratar a una persona anciana con enfermedad de Parkinson que una enfermedad joven. Es diferente, si bien todo se basa en el tratamiento no farmacológico primero, pero los fármacos que se dan en uno y otro grupo es diferente. No, estamos hablando entonces de dos etapas. ¿No hay forma de prevenirla? No. Como muchas enfermedades neurodegenerativas, hoy podemos decir que no hay algo para prevenirlo específicamente. A ver, hay algo como por ejemplo los pesticidas. Se sabe que ciertos pesticidas producen o tienen una tendencia a hacer enfermedad de Parkinson. Es algo muy global, es como decir, bueno, si yo no fumo, las posibilidades de tener cáncer de pulmón es mucho menor. Pero no significa que yo, que jamás en mi vida he fumado, pueda tener cáncer de pulmón. Pero fuera de esa relación, como hablar de prevención específicamente, no lo hay, lamentablemente. Vamos a ver que hay grupos de pacientes que refieren que su papá, su mamá, su abuelo tuvieron Parkinson. Ese es más o menos el 10 al 15%. Todo lo demás es lo que se llama la enfermedad de Parkinson esporádica, o sea que nace sin una causa aparente. Bien. Aparente significa que hoy no la conocemos. O sea que no es genética tampoco. Tiene un componente genético, pero la genética del Parkinson es muy compleja, muy compleja. No es que se hereda como el color de ojos, por ejemplo. Es mucho más compleja. De hecho, hay especialistas en genética del Parkinson que nos enseña esto, que es muy compleja. Hay distintas formas de transmitir la enfermedad. Por eso lo importante es, en aquellos pacientes
que tienen familiares cercanos, conocidos con enfermedad de Parkinson, ante alguno de estos síntomas, consulte a su neurólogo clínico, quien es el que le va a decir si tiene que preocuparse o no. Pero la gran mayoría de nosotros no tenemos familiares y podemos tener Parkinson. ¿Y esto se medica, se atenúan los síntomas? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan hasta llegar a lo que puede ser y que nos ocupa para conversar enseguida, Sí. la posibilidad de una cirugía o de aplicar Bien. la inteligencia artificial? Bien, con usted, Victoria, lo hemos hablado muchas veces, sabe que soy un firme defensor del concepto de la mente sana en cuerpo sano. Algo que se dijo hace 2000 años, pero cada vez tiene más y más validez. ¿Qué es tener un cuerpo y una mente sana en un paciente con Parkinson o sin Parkinson? Cualquiera que tengamos cerebro, para tener un cerebro saludable son 6 pilares que yo los repito siempre. Ejercicio físico, ejercicio mental, sociabilizar, control del estrés, una alimentación adecuada y un reposo también adecuado. Sin esos 6 pilares, ningún cerebro va a ser saludable, Claro. y menos en un paciente con Parkinson. Esa es la base, con medicamentos, sin medicamentos, con cirugía o sin cirugía. Como dije recién, el neurólogo clínico, de acuerdo a la edad de aparición y cuál de los síntomas es el que prevalece, le va a dar una de las tantas medicamentos que hay. La verdad que hay mucho medicamento disponible, o sea que en ese sentido los pacientes se tienen que quedar tranquilos. Finalmente, para aproximadamente el 30% de los pacientes con Parkinson, que primero respondieron muy bien a la medicación, pero dejaron de responder, o la medicación le produce alteraciones del movimiento diferentes, el famoso dicho, el remedio es peor que la enfermedad, nosotros lo que hacemos es la estimulación cerebral profunda. Esto se viene haciendo hace 40 años, en Mendoza yo lo hice por primera vez en el año 2008, o sea que ya hace bastante, donde se le colocan unos electrodos en ciertas partes del cerebro del paciente que después se estimulan con como una batería, como un marcapaso, por eso se habla del marcapaso cerebral, o el chip cerebral como dicen los pacientes. Eso lo que hace es volver a regular esos circuitos que se desbalancearon por la falta de dopamina, recuperando así el paciente la calidad de vida. Doctor Kremaski, ¿hay distintos grados de esta enfermedad? Podemos decir, ¿tiene un leve Parkinson o no tiene, o en realidad está muy complicado? ¿Cómo lo determinan ustedes? Y bueno, sobre todo, a veces como para poder nosotros referirnos, ¿no?, a la enfermedad. Sí. Esto está muy bien estudiado, esto es algo que justamente yo que hago cirugía de Parkinson, algo que los charlamos mucho con los neurólogos clínicos para categorizar en qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces, hay escalas, como la escala de Geniger, etcétera, que bueno, eso son bien específicas, son nombres específicos, pero todo eso está bien estadificado, está bien cuantificado. De hecho, a nosotros nos sirve, porque nosotros decimos, bueno, si el paciente tiene tantos puntos en esta escala, después comparamos el antes y el después de la cirugía y vamos a ver cómo va mejorando. O sea, todo eso está absolutamente cuantificado y el neurólogo clínico lo sabe perfectamente porque es algo clásico, digamos, en los trastornos del movimiento. Todo eso está bien cuantificado. Doctor, bueno, esta tarde se desarrolló un encuentro que fue semipresencial, también vía online, referido justamente a inteligencia artificial y cirugía de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se compatibilizan estos dos temas? Explíquenos bien. Bueno, nosotros no somos especialistas, pero sí nos interesa el tema. Incluso estuvo al lado del doctor Pablo Teruya, que es bioingeniero. ¿De qué se trata esto que justamente han desarrollado esta tarde? Y bueno, ¿cómo lo llevamos justamente a la práctica? Bien, con el doctor, es doctor en ingeniería, él es bioingeniero, el doctor Pablo Teruya. Con él en el 2019 presentamos un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Cuyo, que ganamos un aval de la Secretaría de Investigación Internacional de Posgrado, que está para usar una rama de la inteligencia artificial, que es Machine Learning, para poder detectar los patrones
musculares del temblor del paciente con Parkinson para poder detectar la enfermedad lo más pronto posible. En esa oportunidad fue justo antes de la pandemia, empezamos a hacer la primera parte con voluntarios sanos, del cual yo fui voluntario, por supuesto, como siempre que hago investigación suelo ser el primer conejillo de India. Y cuando íbamos a empezar con la segunda fase de reclutamiento de pacientes, bueno, vino la pandemia y no pudimos. Entonces hoy lo que hicimos fue presentar el trabajo de investigación, y a todos aquellos voluntarios con enfermedad de Parkinson que quieran colaborar, es algo muy sencillo, solamente se les pone unos electrodos como los del electrocardiograma, se les pone en el brazo y se le hace levantar una pesita de 1 kilo. Dura 5 minutos. Totalmente indoloro, no invasivo, y eso nos va a ayudar mucho para poder estudiar y entender el temblor precoz. Recordá, Victoria, que yo dije que cuando el paciente viene al consultorio a hacer el diagnóstico, la enfermedad empezó 10 años antes. Entonces estamos todos abocados a ver cómo podemos hacer para detectar la enfermedad lo antes posible y así poder empezar todos los tratamientos y todo el beneficio que puede tener el paciente lo más rápido posible. Por eso es tan importante esta investigación, y sin la colaboración de los pacientes no podemos hacer nada, que en definitiva van a ser los beneficiarios de la propia investigación. ¿En qué ocasiones justamente se aplica lo que es la cirugía? La cirugía se ubica en todo paciente con enfermedad de Parkinson. Esto parece una redundancia, pero no, porque hay más de 80 enfermedades parecidas a la enfermedad de Parkinson. Tal vez nosotros no hablamos hoy de la enfermedad de Wilson, de FARC, de Farber-Spatz, por ejemplo, de eso no hablamos. Hablamos de Parkinson, que es la que más conocida de todos. Pero hay otros parkinsonismos. Pero esos otros parkinsonismos no responden bien a la medicación. Entonces, primero, tener enfermedad de Parkinson primaria. Segundo, más de 5 años de evolución. Tercero, una excelente respuesta a la levodopa, por lo menos del 70%. Y posteriormente, que ese efecto de la L-dopa se esté desapareciendo o que la misma L-dopa esté produciendo efectos secundarios como las disquinesias, que son unos movimientos anormales específicos inducidos por la medicación. Esto es lo básico, o sea, es como cuando nosotros el paciente, por ejemplo hoy que nos consultaron mucho, yo soy candidato, me diagnosticaron antes de ayer. Claro. No cumple el primer requisito. Yo soy candidato, soy boxeador y tengo Parkinson por el traumático. No es candidato. Tengo problemas, la enfermedad de Wilson. No es candidato. La levodopa, tuve una mejoría del 10%. No es candidato. Y así se hace un primer screening. Y después de esos que superaron este primer screening, pasa a una segunda etapa de evaluación mucho más exhaustiva, evaluaciones psicológicas, neurocognitivas. Es muy importante la parte psiquiátrica, a ver si el paciente tiene depresión. Eso le iba a preguntar, ¿cómo incide? Yo sé que usted es neurólogo, pero como ustedes trabajan en forma interdisciplinaria, ¿cómo incide desde lo anímico, todo lo que tiene que ver con la psicología y también el impacto que ocasiona una enfermedad como esta en la familia del paciente? Laboralmente, ¿qué sucede? Bien, a ver, el cerebro yo siempre digo que el cerebro es como una moneda que tiene la cara y seca, pero una sola. O sea, decir la parte neurológica por un lado y la parte psiquiátrica, emocional por otro lado es mentira. O sea, biológicamente no es así. El cerebro está hecho y creado para que la parte emocional, entre comillas, y la parte neurológica, entre comillas, sea una sola. O sea, no puede haber una enfermedad neurológica crónica sin una repercusión en la parte emocional. Eso no existe. Lo que nosotros tratamos de ver y evaluar junto con los psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, que esa depresión sea controlable. Obviamente que todo paciente cuando tiene el diagnóstico va a tener una depresión reactiva, claro. Pero bueno, todo eso se trata, todo eso se evalúa y debe ser evaluado. Por eso vos me
has dicho que soy neurólogo, en realidad yo soy neurocirujano. Neurocirujano, claro, perdón. Pero sí trabajo con los neurólogos clínicos, es imposible hacer esto sin el neurólogo clínico, o sin el psiquiatra, o sin el psicólogo, porque el cerebro es uno solo. Claro. Trabajamos en equipo, y hay que trabajar en equipo. Trabajamos con bioingenieros, como con el doctor Teruya. Yo, por ejemplo, cuando opero un paciente con Parkinson, dentro del quirófano hay bioingenieros. Claro. Yo no puedo operar un cerebro hoy sin un bioingeniero al lado, por la tecnología que utilizamos, que yo no la puedo manejar. Yo tengo que estar operando. Alguien me tiene que manejar las computadoras, alguien me tiene que manejar toda la tecnología, que es el bioingeniero. Entonces, por eso esta rama relativamente moderna de la ciencia, que se llama la neuromodulación, que cuando me presentaste decía que soy el presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, la neuromodulación tiene una pata en la medicina, en las neurociencias, pero también en las ingenierías. Es imposible hoy no contar con un bioingeniero, un matemático, un físico médico. Todo eso forma hoy parte de un equipo quirúrgico para este tipo de enfermedades. Yo le preguntaba por la familia del paciente, que indudablemente debe ser un impacto grande, ¿no? Muy grande. Impacto grande, ¿no? Muy grande. Muy grande, por eso hoy en la charla, siempre esta charla la venimos haciendo desde el año 2004, y siempre decimos en la invitación, pacientes, familiares, amigos y todos los interesados en el tema, pero siempre incluimos a la familia porque la familia es el sostén del paciente y es fundamental su rol, que tiene que ser activo. Doctor, ¿qué esperanza de vida tiene una persona con Parkinson? Hoy en día se considera que el paciente tiene prácticamente la misma esperanza de vida que el que no tiene enfermedad de Parkinson. Nosotros siempre, esto es una pregunta que nos lo hacen todos, por supuesto, es una de las primeras preguntas, porque tiene el recuerdo que tal vez, en el caso que son familiares, que el abuelito se murió de Parkinson. En realidad, hoy podemos decir que los pacientes fallecen con la enfermedad, pero no de la enfermedad. Doctor, recomendaciones y sobre todo porque yo cuando lo presentaba nombraba en todos los lugares donde usted estaba, donde trabajaba, digo, Mendoza, ¿cómo está preparada en este sentido para abordar una enfermedad de estas características? Y se lo pregunto porque generalmente se habla de la panacea o en capital o fuera del país. ¿Qué es lo que nos puede decir en este sentido? Y sobre todo siendo usted también parte de lo que fue SMEN, que es, ejemplo en todo el país. Bueno, me alegra mucho que hagas esa pregunta porque Mendoza para esto está muy bien capacitada. De hecho, el primer PET resonador 3 Tesla, que esto es un estudio híbrido donde estudia la función y la anatomía del cerebro al mismo tiempo. El primero en toda Latinoamérica se hizo en Fuemen, Garibaldi 405. Y ahí se hacen protocolos específicos para enfermedad de Parkinson. Entonces, es al revés, gente de Buenos Aires y de otros países venían acá a Fuesmen a hacerse este estudio. Lo que pasa es que, a veces está el mito que en otro lado siempre está mejor. Tenemos todavía el mito de Buenos Aires, que hay excelentes profesionales, por supuesto, pero me pasa que colegas me dicen, no, pero vaya a Mendoza, que en Mendoza lo pueden tratar. Estamos muy bien en ese sentido. Tenemos excelentes neurólogos clínicos que son especialistas en trastorno del movimiento. El tema de la cirugía, yo personalmente lo vengo haciendo desde el año 2004. Pero antes que yo, estuvo el doctor Bernardo Doris en la década del 80-90, y antes que el doctor Doris, estuvo el doctor Selman Sejanovic, que operó un paciente con Parkinson por primera vez en el año 1966. O sea que tenemos 55 años de experiencia acumulada en esto. Para que nuestros oyentes no entiendan, la primera cirugía se hizo en 1947. Claro. Y en 1966 ya en Mendoza ya se estaba haciendo. O sea que la verdad que no hay ningún motivo para que un paciente tenga que irse fuera de la provincia. Bien, bien. Y aparte, permitime que aclare algo, sí, que es muy importante. Cuando nosotros ponemos el marcapaso cerebral,
ese paciente, ese marcapaso, me refiero a un marcapaso como estructura, como aparato, tiene que ser controlado regularmente. Sí, obviamente sí. También el efecto sobre el paciente. Bien. Si el paciente se opera en otro lado, y bueno, va a tener que hacerse la idea que va a tener que ir muy seguido a donde se operó por el resto de la vida. O sea que en un paciente que tiene esta enfermedad, tiene controles cada cuánto, por ejemplo, periódicamente, pero para Sí. cada cuánto. Al principio, cuando se opera, se enciende el equipo a las 3 semanas, nosotros en los 21 días lo encendemos y junto con una neuróloga clínica lo vamos regulando y después al principio se hace cada 15, 20, pero por ejemplo, el paciente nos dice, doc, me tengo que hacer una resonancia, se tiene que apagar el equipo, hacerse la resonancia, volver a prender el equipo. Si el paciente no lo sabe hacer o lo que sea, o la familia, va a tener que viajar a otro lado para que le apaguen el equipo, hacerse la resonancia, volver a viajar para que se lo prenda. Tremendo. Entonces, hoy en día eso es absolutamente innecesario, todo se puede hacer acá en Mendoza, perfectamente. Doctor Fabián Cremaschi, como siempre un gusto conversar con usted, muchísimas gracias porque siempre es tan gentil para compartir con nosotros acá en el otro mundo, así es que le mandamos un beso y muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias, Victoria, como siempre. Que esté muy bien, buenas noches. Fabián.